Pues mira, ser la número uno y ser la primera a veces no es compatible, pero hay una artista que ha conseguido ser las dos cosas, que es Carmen Calvo. Fue una de las primeras mujeres españolas en exponer en el Museo Guggenheim de Nueva York, la primera en representar a España en una Bienal de Venecia, es Premio Nacional de Artes Plásticas y este año ha vuelto a ser reconocida con el Premio Julio González. Hemos estado con ella en Valencia, vamos a verlo. Habitaciones cerradas son los estudios donde en este caso el personaje pasa horas de trabajo haciendo y deshaciendo. Mi trabajo no pretende provocar, pero hay algo que inquieta y esto en definitiva habla del subconsciente. Creo que el atractivo que tiene es pues que está vivo, no está puesto cada cosa en su sitio y sin embargo yo sé cada cosa dónde está. La carpintería, la escayola, la pintura, la fotografía, es un taller amplio. Y en cuanto a los objetos, yo no soy fetichista. El contenido es el proyecto, es el dibujo, lo que me lleva a implicar el objeto, pero no el objeto en sí. Sin duda esto es un trabajo que requiere su espacio, el tiempo y la continuidad. Es un gran apoyo, también como mujer, que te premien, partiendo primeramente de esa escultura de Julio González, una maravilla. Qué bien, pues mira, me ha tocado a mí y agradecida, pero bueno, aún quedan muchas por premiar, ¿eh? El Premio Julio González reconoce trayectorias que han contribuido, digamos, a ampliar un poco los límites del arte. También yo creo que es un gesto a una artista valenciana, luchadora, a una mujer que ha tenido que abrirse camino en un mundo muy masculinizado. Yo creo que es muy merecedora de este premio. Bueno, Carmen se define como pintora y yo creo que es interesante porque incluso cuando está haciendo escultura, fotografía, obra objetual, hay algo como una búsqueda de un espacio pictórico. Y luego lo hace todo también desde una mirada muy feminista, una mirada muy transgresora. En el trabajo de Carmen se plantea la violencia contra las mujeres. También otros atributos de la mujer, como puede ser el pelo, es un símbolo muy importante de la feminidad. La acumulación como necesidad de mostrar un mundo plural, un mundo que no se puede definir con una sola cosa. Por ejemplo, la cuestión del cine es muy importante en Carmen, es una referencia fundamental. Y todo eso está en esta exposición.